Hola a todos y bienvenidos a Dossier Criminal. Mi nombre es May García. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Eso es lo que me ayuda a seguir creciendo. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias por seguir aquí un episodio más. En este episodio vamos a viajar hasta el estado de Delaware, en Estados Unidos, en la segunda mitad de la década de 1980. Allí, a lo largo de la carretera de la Ruta 40, comenzaron a registrarse desapariciones de mujeres en un mismo entorno geográfico, pero que con el paso del tiempo, estos casos se conectaron con el hallazgo de varios cuerpos en distintos puntos de la misma ruta. La investigación policial fue avanzada, hasta centrarse en un nombre concreto. Una figura que terminaría siendo clave en la resolución del caso. A lo largo de este episodio vamos a reconstruir lo ocurrido, desde los primeros movimientos registrados en la zona hasta el desarrollo completo de la investigación y su desenlace. Y dicho todo esto, vamos a comenzar. Durante 1987, en el estado de Delaware, la policía comenzó a registrar una serie de desapariciones de mujeres en distintos puntos del territorio. En un primer momento, todos estos casos se abordaron por separado, sin que existiera una relación evidente entre ellos. Con el paso de los meses, varias de estas desapariciones comenzaron a concentrarse en torno a la carretera de la Ruta 40, una vía que atravesaba zonas residenciales y tramos poco vigilados. La primera víctima fue Shirley, una enfermera de 23 años. El 29 de noviembre de ese año, salió del hospital alrededor de las 6 de la tarde y pidió que la llevaran a casa por la Ruta 40. Su cuerpo fue encontrado más tarde al borde de la carretera por dos chicos. Estaba parcialmente desnuda, con las piernas separadas y las manos y los pies atados con cinta adhesiva. No había señales de agresión sexual, pero había sido gravemente maltratada. Su asesino la ató con una cuerda al cuello y la golpeó en la cabeza con un martillo antes de que muriera. La segunda víctima fue Catherine, de 31 años. El 28 de junio de 1988, aproximadamente 7 meses después del primer asesinato, se la vio caminando por la Ruta 40. A las 6:25, unos obreros de la construcción encontraron su cuerpo desnudo en una obra. Tampoco había señales de agresión sexual, al igual que en Shirley, pero también fue asesinada con martillazos y estrangulamiento. Pero a diferencia del primer asesinato, el cuerpo de Catherine estaba cubierto de fibras azules. A partir de que ocurrieran estos casos, la policía empezó a revisar otras desapariciones ocurridas en fechas cercanas. Se identificaron más mujeres en la misma franja geográfica, aunque no todas fueron vinculadas con la misma claridad judicial, ni todas las identidades quedaron establecidas con el mismo nivel de certeza. Algunas de esas desapariciones fueron incluidas en la investigación como posibles casos relacionados. Sin embargo, en varios de ellos no había pruebas suficientes como para confirmar la identidad de las víctimas. 2 meses después del asesinato de Catherine, el 22 de agosto, Margaret, una mujer que se dedicaba a la prostitución, desapareció. Varios testigos la vieron subirse a un Ford azul, conducido por un hombre blanco cerca de la Ruta 40. Aproximadamente 3 meses después, un cazador encontró su cuerpo. El cuerpo estaba tan descompuesto que no se pudo determinar la causa exacta de la muerte, aunque sí que se observaron signos de tortura. Margaret fue identificada mediante los registros dentales. El 18 de septiembre, Michelle, de 22 años, también se dedicaba a la prostitución
y era conocida por frecuentar la Ruta 40. Fue vista por última vez subiéndose a una camioneta Ford de color azul. Y 2 días después, su cuerpo fue hallado en las rocas del canal de Delaware. En este caso, lo que reveló la autopsia fue que había sido drogada, lo que la provocó un paro cardíaco mientras estaba siendo torturada. El 23 de septiembre, Kathleen, de 26 años, desapareció. La vieron subirse también a un Ford azul en la Ruta 40 a las 9:30 de la mañana, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Con la aparición de estos cuerpos en diferentes puntos de la ruta, la policía ya no trataba los casos de manera independiente, sino que los pasó a analizar como una parte de una serie criminal en la misma zona. La investigación se centró en reconstruir los últimos movimientos de las víctimas. Y en ambos casos se estableció que habían sido vistos por última vez en las áreas cercanas a la carretera, en circunstancias similares. Los investigadores comenzaron a revisar otros casos, sin resolver, buscando coincidencias y la proximidad a dicha ruta. Pero durante esta fase todavía no existía ningún sospechoso. Y con el avance de los hallazgos, la policía empezó a considerar que los cuerpos encontrados podían estar relacionados con una misma persona que actuaba en la zona de forma repetida. Se reforzó la vigilancia de la zona, se organizaron dispositivos de control y se desplegaron agentes de incógnito con el objeto de observar posibles contactos entre conductores y mujeres que transitaban por la misma carretera. Durante este operativo, una agente encubierta, Renee Taxner, patrulló la ruta haciéndose pasar por prostituta, y su misión era provocar un acercamiento por parte del posible autor de los hechos. En una de esas jornadas, uno de los vehículos comenzó a aparecer 7 veces en 20 minutos en la zona. Se trataba de una furgoneta de color azul, que circulaba de forma insistente por los mismos tramos. La agente observó cómo ese vehículo pasaba varias veces, en un corto espacio de tiempo, reducía la velocidad y regresaba a la misma área en intervalos pequeños. Perfectamente ese comportamiento encajaba con el patrón observado en las desapariciones anteriores. Pero hay un momento en el que el vehículo se detiene junto a ella. El conductor era un hombre blanco, que intentó iniciar un contacto. La agente mantuvo una conversación con él, pero evitó entrar en el vehículo. Durante esa conversación, Renee consiguió fijarse en detalles claves del interior de la furgoneta y consiguió ver que en el suelo del vehículo estaba cubierto de una alfombra azul. Tras finalizar la conversación, Renee registró la matrícula del vehículo y se la transmitió a los investigadores. Y este fue el dato que permitió a la policía cruzar información con registros de vehículos en el estado. La matrícula condujo a un nombre muy concreto: Steven Brian Pennell, un electricista residente en Delaware sin antecedentes policiales previos. A partir de ese momento, la investigación se centró en una persona ya identificada. La policía solicitó una orden de registro para inspeccionar el vehículo y el domicilio del sospechoso. En el interior de la furgoneta se encontraron indicios que conectaban directamente con los casos anteriores. Las fibras de la alfombra sorprendieron a Renee, porque se habían encontrado fibras similares en algunas de las víctimas de Pennell. Las desapariciones de Shirley, de Catherine y de Michelle estaban todas relacionadas con él. Todas fueron torturadas y sus cuerpos fueron mutilados. Tras meses de vigilancia,
Pennell fue arrestado el 29 de noviembre de 1988, exactamente un año después del hallazgo de la primera víctima. El 23 de noviembre de 1989, ante la falta de acuerdo del jurado sobre la pena de muerte, Pennell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado apeló la decisión, alegando que la fibra se había obtenido de forma ilegal. El tribunal desestimó la apelación y, basándose en nuevas pruebas presentadas, terminó condenando a Pennell por 2 asesinatos más, el de Michelle y el de Kathleen. En ese momento, Pennell decide despedir a su abogado y solicitar representarse a sí mismo, decisión que el tribunal aprobó. Esa decisión de prescindir de su abogado y defenderse por sí mismo cambió el rumbo del juicio. En ese momento, el caso dio un giro porque pidió al tribunal ser condenado a muerte. Es decir, solicitó directamente la pena capital, la pena más grave posible, en lugar de intentar evitar una condena. Algo así no tenía mucho sentido, porque además se convirtió en la primera persona en representarse a sí misma y hacer esa petición de pena capital directamente ante el tribunal. Lo que argumentó Pennell era que un asesino en serie condenado por tortura debía de ser ejecutado lo antes posible. Además afirmó que los asesinatos fueron crueles e indignantes, y que al menos una de las víctimas seguramente había sentido dolor, miedo e impotencia mientras era torturada hasta la muerte. Y que dada la forma en que se repitieron las circunstancias una y otra vez, difícilmente se podría decir que la pena de muerte era desproporcionada. Y concluyó diciendo: «Señores, esa es mi postura sobre todo esto». Finalmente, el tribunal lo declaró culpable y fue condenado a la pena de muerte mediante inyección letal. El 15 de marzo de 1992, Pennell, tumbado sobre una mesa metálica, con un rosario negro sobre el pecho, los brazos extendidos y cubiertos de tubos intravenosos, fue ejecutado. Tenía 34 años y no quiso pronunciar sus últimas palabras. El procedimiento duró 10 minutos. Y la ejecución finalizó cuando Pennell fue declarado muerto a las 10 menos 10 de la mañana de ese 15 de marzo. Y hasta aquí el caso de hoy. Un caso que empezó con desapariciones en una misma carretera y que con el tiempo fue tomando forma hasta llegar a una resolución en los tribunales. Más allá de la investigación, quedan las historias de las personas implicadas y todo lo que dejó este caso en el lugar donde ocurrió. Gracias por haber escuchado Dossier Criminal y nos vemos en el próximo episodio.